Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde. Gracias damos a Dios porque una vez más nos permite llegar a ustedes a través de este medio y nuevamente compartir el precioso mensaje de la palabra de Dios. Yo sé que Dios va a hablar a nuestras vidas una vez más y pues bueno, vamos a seguir aprendiendo cómo es la manera correcta y la manera bíblica para orar, cómo podemos de esa manera tener una oración exitosa. Una oración en la cual podamos ver resultados y podamos ver respuestas de acuerdo a la palabra del Señor. Así es que recordemos, hermanos, en una ocasión uno de los discípulos se le acercó a Jesús. Eso es narrado en Lucas capítulo 11. Se le acercó a Jesús ese discípulo después de que Jesús terminó de orar, y ese discípulo le dice: Señor, enséñanos a orar. Este discípulo tenía el anhelo, tenía la intención y una petición delante de Jesús, que Jesús les enseñara a orar. Y Jesús, pues no desaprovechando la oportunidad, en ese capítulo 11 del Evangelio de Lucas, comienza a dar principios sobre la oración. Comienza a hablar sobre la famosa oración modelo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, que también pues está allá en Mateo capítulo 6. Y luego el Señor Jesús continúa hablando sobre la oración y les dice: el que pide va a recibir, el que busca va a hallar, y el que llama se le va a abrir. Así es que qué importante, hermanos, es que nosotros pidamos, que busquemos y que llamemos, para que de esa manera podamos ver resultados. Ahora, ¿cómo debemos de orar? Yo creo que esa es también una pregunta que todos nos hemos hecho. ¿Cómo debemos de orar? ¿Cómo es la manera correcta de orar? Y pues bueno, qué mejor ejemplo, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, que en todo momento, hermanos, Él oraba. Él oraba al Padre tanto en la mañana, en la tarde, en la noche, aún en las altas horas de la madrugada. Él oraba al Padre, Él buscaba la presencia del Padre, buscaba el rostro de su Padre Celestial. Y en los momentos de angustia, en los momentos de necesidad, en los momentos que Él necesitaba, Él oraba al Padre y el Padre respondía, el Padre actuaba, el Padre obraba de maneras preciosas y maravillosas. Lo podemos ver a través del ministerio de Jesús. Entonces, el mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, y qué mayor enseñanza, hermanos, que lo que Él dejó a través de la Escritura, para que nosotros podamos aprender a orar de la manera correcta, de la manera bíblica. Y pues bueno, hemos estado viendo algunos puntos, hermanos, de cómo nosotros podemos orar, la manera correcta de orar para tener una oración exitosa. Y lo primero que vimos, hermanos, es que número 1, tenemos que orar al Padre a través del nombre de Jesús. Número 2, vimos, hermanos, también que tenemos que orar, pues primeramente, ¿verdad?, con todo nuestro corazón, y claro, sabiendo que tenemos que orar al Padre a través del nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Pero también me gustaría, hermanos, nuevamente que recordáramos cómo debemos de orar. El primer tema fue: debemos de orar al Padre a través del nombre de Jesús. Y luego, hermanos, también vimos que tenemos que orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenemos que orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y luego vimos otro tema, hermanos, también de que debemos de orar, hermanos, con fe. Tenemos que orar con fe. También el tema que vimos, otro tema que vimos, es que debemos de orar creyendo que lo que hemos pedido lo vamos a recibir. Y luego, pues bueno, el día de ayer aprendimos, hermanos, a orar siempre sin desmayar. Que aunque nosotros no veamos la contestación, que aunque todavía no veamos la respuesta, que aunque todavía no veamos que aquello está ocurriendo, que nada ocurre a nuestro favor, tenemos que ser constantes en la oración. Tenemos que orar siempre y no desmayar, no desesperarnos, ser pacientes, porque aquello que hemos estado orando al Padre a través del nombre de Jesús, aquello que hemos estado orando de acuerdo a la voluntad de Dios, aquello que hemos estado orando con fe, aquello que creemos que lo vamos a recibir,
dice la escritura que nos va a venir. Lo vamos a recibir la respuesta, vamos a recibir la contestación. Así es que, hermanos, tenemos que orar siempre sin desmayar. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar sobre la importancia de orar fervientemente. La importancia de orar fervientemente. Y para eso vamos a basarnos en Santiago capítulo 5 versículo 16. Así es que le voy a invitar que me acompañe al libro de Santiago capítulo 5 versículo 16, hermanos, y vamos a ver qué importante es orar fervientemente. Dice la escritura, ahora este sería otro tema, pero vamos como quiera a leer todo el versículo 16. En realidad donde me voy a centrar es la segunda parte del versículo 16. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y luego, hermanos, la segunda parte de este versículo dice: la oración eficaz, la oración ferviente del justo puede mucho. Qué importante, hermanos, es que nosotros podamos aplicar esto a nuestras vidas y saber que cuando obramos en justicia, cuando obramos de acuerdo a la palabra de Dios y caminamos de acuerdo a la voluntad de Dios, nuestras oraciones son eficaces. Nuestras oraciones, hermanos, nuestra oración puede llegar a ser eficaz. Nuestra oración, hermanos, llega a ser ferviente delante del Señor y podemos entonces nosotros tener una oración exitosa en la cual podamos recibir la contestación y la respuesta a cada una de esas necesidades, a cada una de esas peticiones. Así es que dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Y luego, hermanos, Santiago nos da un ejemplo de un hombre que pues todos conocemos, hermanos, a este hombre, a este profeta del antiguo tiempo llamado Elías. Dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró eficazmente, fervientemente para que no lloviese. Dice: y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Nos da el ejemplo, hermanos, de Elías. Cómo Elías, hermanos, oró fervientemente a Dios. Fue un hombre que caminó en justicia delante de Dios, agradando a Dios en todo momento, y su oración fue eficaz. Y él tuvo una oración eficaz, la cual, hermanos, pudo mucho. Hizo mucho. ¿Qué hizo esa oración eficaz de Elías? ¿Qué hizo esa oración ferviente de Elías? Bueno, primeramente él oró para que no lloviese. Y la escritura dice que por 3 años y medio no llovió sobre la tierra. Y luego nuevamente Elías oró, y entonces dice la escritura que llovió. Vino la lluvia, descendió la lluvia sobre la tierra. Fíjese que oración, hermanos, tan poderosa. Fíjese qué oración, hermanos, tan exitosa fue la que Elías hizo para poder calmar y detener la lluvia sobre la tierra, no solamente por un tiempo corto, por 3 años y medio. Ya que Elías, hermanos, se lo dijo a aquel rey Acab, él se lo declaró, y él le dice: yo voy a orar para que no llueva. Dice: y nuevamente va a llover cuando yo lo diga. Por mi palabra, nuevamente el cielo va a dar su lluvia y va a descender sobre la tierra. Queriendo decir, hermanos, que este hombre tenía fe en Dios. Este hombre oró a Jehová de los ejércitos. Este hombre oró conforme a la voluntad de Dios, porque Dios quería enseñar algo al pueblo de Israel, hermanos, en ese tiempo en el que vivió Elías y en ese tiempo en el cual Elías caminó sobre la tierra. Podemos ver, hermanos, que Elías oró con fe. Elías oró creyendo que lo que estaba pidiendo a Jehová, él lo iba a recibir, hermanos. Elías oró, hermanos, también sin desmayar, pidiéndole al Señor que él obrara de esta manera y detuviera la lluvia primeramente, y luego 3 años y medio después oró para que ahora la lluvia descendiera. Hermanos, la oración de Elías era poderosa. Pero algo, hermanos, que el escritor, que Santiago nos hace ver, es que Elías era un hombre, dice,
sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Otra versión, hermanos, de dice que Elías era un hombre con debilidades como nosotros. Era un hombre con debilidades como nosotros. Aún así su oración era eficaz. Aún así su oración era ferviente. Por ejemplo, hermanos, otra versión para la oración eficaz del justo puede mucho. La versión Palabra de Dios para Todos habla o dice: la oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. Aún así, el escritor nos hace ver, hermanos, que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, o era un hombre con debilidades como nosotros. ¿Por qué, hermanos, el escritor enfatiza sobre las debilidades de Elías? ¿Por qué el escritor enfatiza, hermanos, sobre la condición de Elías, su condición humana, la condición humana de Elías? ¿Por qué el escritor enfatiza sobre eso? Porque algo, hermanos, que a nosotros nos impide orar fervientemente, que nos impide, hermanos, que nuestra oración sea poderosa y efectiva y tenga éxito, hermanos, es que a veces nosotros vemos nuestra condición. Nosotros vemos nuestras debilidades. Nosotros vemos, hermanos, lo que nosotros somos, y entonces nosotros decimos: es que no puedo orar a Dios porque estoy de esta manera. O quizás voy a orar a Dios, pero la oración no va a suceder nada. Y a veces pensamos, hermanos, que Dios no puede obrar a nuestro favor porque a lo mejor nosotros tenemos debilidades, porque a lo mejor nosotros somos faltosos delante de Dios, porque a lo mejor nosotros estamos cometiendo algo en contra de Dios. Y claro, aunque la Biblia dice, hermanos, que si claro hay pecado en nuestra vida, que si hay corrupción en nuestra vida, que si hay cosas en nuestra vida, esas cosas pueden impedir que nuestra oración llegue delante del Padre Celestial. Pero algo en lo que el enemigo, hermanos, siempre nos quiere atacar es de que tú eres débil, tu oración no va a llegar delante de Dios. Tú eres un pecador, tu oración no va a llegar delante de Dios. Tú tienes esto, tu oración no va a llegar delante de Dios. Tú fallas en esto, tu oración no va a llegar delante de Dios. Y entonces dejamos de orar fervientemente. Entonces dejamos de orar con eficacia. Entonces dejamos de orar, hermanos, tal y como la Biblia nos enseña que debemos de orar para tener o para llegar a ser que nuestra oración llegue a ser una oración poderosa y efectiva. Elías, hermanos, era igual de humano como nosotros, pero oró a Dios con fervor, con eficacia, y las cosas sucedieron. Oró para que no lloviera y no llovió. 3 años y medio después oró para que lloviera y llovió. Y aún así Elías tenía debilidades. Aún así, hermanos, Elías era como nosotros. Aún así Elías, hermanos, sentía temor, porque en una ocasión tuvo temor. Recordemos lo que la Biblia nos enseña, hermanos. Después de que Elías enfrentó a los 400 profetas de Baal, hermanos, dice la escritura que pues los enfrentó a ellos. Y luego, hermanos, después de enfrentarlos a ellos, y como dice la escritura, ¿verdad?, fueron todos muertos. Le llegó un mensaje de aquella mujer llamada Jezabel, que estaba casada con el rey Acab. Y esa mujer Jezabel le manda a decir por aquel mensajero y le dice: Elías, así como tú hiciste con los profetas de Baal, dice, yo también voy a hacer así contigo. Y Elías, hermanos, pudo enfrentar a los profetas de Baal y no tenerles miedo, pero a una mujer sí. Y entonces, hermanos, como hombre, claro, ¿verdad?, como hombre con debilidades como las de nosotros, con pasiones como las de nosotros, siendo carne, hermanos, tuvo temor de aquel mensaje que había recibido de esa mujer Jezabel. Y entonces, hermanos, huyó y se sentó debajo de un enebro
y le dice a Dios: quítame la vida, ya no quiero morir, ya no quiero vivir. Hermanos, Elías era igual de débil como nosotros. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido en temor? ¿Cuántas veces nos hemos sentado debajo de ese enebro y a lo mejor ya no queremos seguir hacia adelante? A lo mejor ya no le encontramos sentido a nuestra vida, o ya no queremos, ya no le encontramos un propósito a nuestra vida. Y a lo mejor hemos huido porque ha venido un problema, porque ha venido una situación. Elías era igual que nosotros, tenía debilidades. Elías también fue humano, Elías era carne. Pero aún así oró fervientemente a Dios para que no lloviera, y no llovió. Oró fervientemente a Dios para que lloviera, y el cielo derramó su lluvia sobre la tierra. Esto nos enseña, hermanos, que a lo mejor nosotros podemos encontrarnos en la misma situación que Elías. Podemos sentir temor. A lo mejor podemos, hermanos, sentarnos debajo de aquel enebro y no encontrar sentido o propósito a nuestra vida. A lo mejor, hermanos, hemos huido de las circunstancias, de los problemas, de las cosas que han venido a nosotros. A lo mejor nos hemos sentido, hermanos, llenos de temor, llenos de miedo por las situaciones de la vida. Pero aún así, hermanos, si oramos fervientemente a Dios, el Señor es el que va a contestar. El Señor es el que va a hacer la obra. El Señor es el que va a hacer algo grande, precioso y maravilloso a nuestro favor. Por eso dice la Escritura que la oración eficaz, la oración ferviente del hombre justo, del que está bien con Dios, puede mucho, es poderosa y es efectiva. No deje, hermanos, que el enemigo le engañe. No deje que el enemigo, hermanos, quiera meter en su mente o en su corazón que usted no puede orar, que usted, hermanos, su oración no es escuchada, que su oración es en vano, que su oración, hermanos, no va a ocurrir nada, que usted no va a recibir nada, que usted no va a obtener la respuesta o la contestación. No deje que el enemigo entre en su mente o en su corazón y haga tal cosa, hermanos. Porque entonces usted, en vez de seguir orando fervientemente, orando en una oración eficaz, hermanos, usted va a retroceder por los engaños del enemigo, por las acusaciones del enemigo, o a lo mejor por cómo usted se pueda sentir. Pero déjeme decirle, si usted hace todo eso a un lado y usted dice: pero yo voy a orar fervientemente a Dios, yo voy a orar para que mi oración sea una oración eficaz delante del Padre, yo voy a seguir orando. Sí, me siento débil, pero voy a seguir orando. Me siento con temor, pero voy a seguir orando. Me he sentado debajo del enebro como Elías, pero voy a seguir orando. No veo resultados, pero voy a seguir orando. No veo nada claro, pero voy a seguir orando. No veo que nada esté obrando a mi favor, pero yo voy a seguir orando. Y si usted toma esa actitud de seguir orando en medio de todo lo que usted puede estar atravesando, su oración eficaz puede mucho. Su oración va a ser poderosa y va a ser efectiva, y usted va a ver la mano de Dios obrando en su vida, en su hogar, en su familia, en su llamado, en su ministerio, alrededor de usted, de acuerdo a esa necesidad o de acuerdo a esa petición. Así es que, hermanos, el tema de esta tarde es que oremos fervientemente. No dejemos que la debilidad, no dejemos que el temor, no dejemos que nada que pueda el enemigo lanzar a nuestra vida nos haga, hermanos, que nosotros nos bajemos y abandonemos nuestros tiempos de oración. No permita que el diablo lo haga. No permita que el diablo le infunda ese temor. No permita que el diablo, hermanos, tome ventaja. No. Usted, hermano, necesita creer en lo que dice la Escritura, en lo que la Escritura dice de usted, en lo que la Escritura dice de mí. Que aunque sí yo puedo estar débil, que aunque sí yo a lo mejor, hermanos, sea carne, pero si yo oro fervientemente, recordemos, el que va a hacer la obra es nuestro Padre Celestial. El que va a hacer la obra es nuestro Padre Celestial. El mismo Señor Jesucristo lo declaró. Todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, dice, el Padre lo haría.
no lo vamos a hacer nosotros. Nosotros no vamos a traer la respuesta, nosotros no vamos a traer la contestación. Eso lo va a hacer el Padre, hermanos. Por eso, hermanos, oremos al Señor, oremos con todo nuestro corazón, oremos con eficacia, oremos fervientemente. En medio del temor, en medio de la debilidad, en medio de lo que pueda venir, oremos fervientemente y vamos a ver grandes y maravillosos resultados, porque la oración ferviente, la oración eficaz es poderosa y es efectiva, hermanos. Así es que no dejemos que nada, hermanos, nos quite de buscar el rostro del Señor, de orar con todo nuestro corazón. Hay mucho por qué orar, hay mucho por qué pedir, hay mucho por qué clamar, pero también hay mucho que agradecer. El Señor ha hecho grandes y maravillosas cosas, y yo sé, hermanos, que si nosotros oramos fervientemente al Señor, vamos a ver la mano de Dios obrando a nuestro favor. Así es que gracias damos a Dios por este hermoso momento, por este hermoso tiempo. Dios les bendiga, hermanos. Este era el mensaje que traía para ustedes, amén. En esta hora vamos a seguir hablando sobre bajo este tema, enséñanos a orar. Nos vemos la próxima semana con la ayuda del Señor. Así es que, hermanos, sigamos hacia adelante orando fervientemente, porque pronto el Señor nos va a responder de acuerdo a nuestra necesidad y de acuerdo a la petición de nuestro corazón. Dios les bendiga, Dios les guarde, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, hermanos, para todos.